Entonces, en esta segunda parte del curso de gineco, de imagenología, eh, les voy a platicar que los ovarios tienen dos partes, lo que es el estroma y la parte cortical o la corteza, que es donde se encuentran los folículos. A los folículos también se les denomina quistes, inadecuadamente desde mi punto de vista, o más bien imprecisamente. Porque a una mujer que le dice a uno que tiene quistes en los ovarios, siente que está enferma. Pero si a los quistes nos referimos como, si a los folículos nos referimos como quistes, ya valió, entonces estamos insinuando que está enferma porque tiene folículos, lo cual es totalmente inadecuado. ¿Cuándo consideramos que los folículos o quistes son anormales? En determinadas situaciones. Una, cuando son muchos. ¿Cuánto es muchos? Bueno, muchos es arriba de 11, 12 o 13 folículos según la bibliografía que consulten. ¿Y de qué tamaño son normales? Pues también es variable según la bibliografía que consulten, pero se supone que los folículos miden de 2, 3, 4, 5 milímetros, pueden llegar a crecer un poco más y entonces sí pues, se puede considerar como un quiste, si mide más de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 centímetros pueden ser quistes y generalmente de estos quistes o folículos grandes desaparecen espontáneamente. Desaparecen de dos maneras. Una, se reabsorben y se enjutan, por decirlo de alguna manera, y la otra es que se rompan, y al romperse, pues la poquita cantidad de líquido se desparrama en el peritoneo y desaparece. Cuando esto sucede, que se llega a romper un folículo, puede haber un poquito de inflamación del peritoneo y hasta un poquitito de sangrado, y hacer una mini peritonitis, por decirlo de alguna manera. Esto puede ser eventual, pero hay mujeres que tienen el problema de que cada vez que ovulan, o que se produce la ruptura de un folículo, tienen crisis de dolor muy severas. Este síndrome se conoce como síndrome de Mittel-Mitchell o algo por el estilo. El alemán es muy malo. Podría tomar clases de alemán, pero es muy poco romántico. Bueno, que no, suena muy feo, hasta para decir algo muy bonito suena como a papas fritas, no sé. Muy feo. Bueno, en caso es que entonces esa es la situación de los quistes y folículos. Entonces, para ver los ovarios tenemos dos opciones desde el punto de vista de imagen con ultrasonido. La primera, que es a través de ultrasonido que puede hacerse por vía pélvica, o sea, con vejiga distendida, y por vía transvaginal. En algunos lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, casi nunca piden ya ultrasonido pélvico, siempre lo piden transvaginal, salvo que la paciente no conozca varón, o sea virgen. Pero la inmensa mayoría de las veces se pide el ultrasonido vaginal porque tiene muchas ventajas. Una, no tienen que preparar a la paciente tomando agua 1 hora antes del estudio. Dos, es menos incómodo. Tres, como el transductor está más cerca, se puede ver todo con mejor resolución, a menos de que lo que estemos explorando sea grandote. Si lo que estamos explorando mide más de 10, 12 centímetros, ya queda fuera del rango de visualización del transductor endocavitario, por lo tanto es conveniente siempre completar la exploración con una exploración por vía abdominal o pélvica sin la vejiga distendida, no será necesario. Pero en términos generales es mejor hacerlo por vía transvaginal. De estas 6 imágenes que tienen aquí, fíjense que ninguna de ellas tiene la vejiga. Es decir, que eso oscuro que vemos aquí es el transductor. Y de aquí está saliendo una señal de sonido que es la que nos está dando la información. Entonces, todas estas imágenes que ven son obtenidas con transductor endocavitario. Por otro lado, a veces cuando hacemos la exploración pélvica, los ovarios se nos esconden por la presencia de esas intestinales. También si la paciente tiene histerectomía, a veces el intestino oculta los ovarios, oculta su visualización. En fin. Bueno, aquí pueden ver, ya decíamos entonces que de acuerdo al ciclo hormonal, el endometrio se prepara como para recibir el cigoto a la mitad del ciclo, y cuando esto no sucede se produce la descamación del endometrio. Asimismo, en los ovarios se empiezan a producir uno de los folículos, de todos los folículos que tienen periféricos en el ovario. Uno de ellos empieza a crecer, a crecer, a crecer, y en la mitad del ciclo se rompe,
y se produce la ovulación. Este óvulo lo recibe la trompa de falopio y empieza a migrar, perdón, la fimbria, que es el extremo distal o proximal de la trompa de falopio, y la recibe y empieza a migrar por la trompa de falopio. Pregunta, ¿qué lo hace migrar por la trompa de falopio? ¿Cómo es que ese óvulo migra? ¿Cómo? Microvellosidades. Correcto, son microvellosidades que son pelitos que van haciendo que se mueva el óvulo y se mueva hacia la cavidad uterina, esperando que encuentre un valiente espermatozoide que lo fecunde para producir así un pepito, o sea, un chamaquito, o sea, que vaya y que se produzca un embrión, quiere decir un huevo fecundado, un cigoto, para que llegue al endometrio y se implante para producirse lo que conocemos como embarazo. Bueno, entonces, cuando eso no sucede, pues el óvulo simplemente muere y desaparece y se atrofia. Si no se rompió, se puede convertir en el cuerpo lúteo, si se produce embarazo, etc. Entonces, lo que vemos aquí es la evolución de estos ovarios en las diferentes etapas del ciclo menstrual. Por ejemplo, aquí tenemos el desarrollo de un folículo que está creciendo, se rompe, se produce el cuerpo amarillo, el óvulo ya quedó por ahí por la trompa, y luego ya se atrofia y desaparece, y así quedan más o menos los ovarios. Entonces son estas estructuras que tienen un estroma y folículos periféricos. Por ejemplo, en este ultrasonido pélvico tenemos dos cortes transversales. Fíjense en el primer corte transversal, vean como la vejiga está más o menos simétrica. Yo sé que me pueden decir que no, pero lo que pasa es que el útero no está aquí en la línea media, sino que está en lateroflexión derecha, lo cual es un tanto normal, o sea, no es mayor problema. Este útero tiene aquí una lesión hipoecoica, perdón, que no es un quiste, es un mioma. ¿Por qué? Porque es sólido, es hipoecoico y no tiene reforzamiento posterior, es un miomita. Y por aquí pareciera verse un poco del ovario izquierdo, pero en este otro corte vemos que este ovario izquierdo tiene una lesión anecoica, con un reforzamiento posterior. No es tan anecoica negra como la vejiga, es un poquito menos, lo cual puede ser por dos razones. Una, por el tipo de artefacto que se produce por el reforzamiento posterior, y la otra porque tenga un poquito de contenido proteico y por eso se vea un poquito más líquido, o hemorrágico o algo así. Pero vamos, en términos generales es un quiste simple del ovario. ¿Cuánto mide? Pues aproximadamente unos 4 centímetros, 3 o 4 centímetros. Y esto es un hallazgo frecuente y no requiere más que vigilancia si la paciente no tiene síntomas o si tiene leve dolor pélvico. Se repite generalmente el estudio un mes o 2 meses después y ya desapareció. Muchas pacientes llegan a ultrasonido preocupadas porque dicen que les dijeron que tenían quistes en los ovarios hace 5 años o que tenía un quiste en los ovarios en Morelia cuando se hizo un ultrasonido en unas vacaciones. Bueno, eso resulta que cuando la reexploras ya no tiene nada. Y la paciente estuvo pensando durante 4 años que tenía un quiste en el ovario. Entonces, son problemas de comunicación con los pacientes. Hay una entidad que es a la que mucha gente se refiere cuando dice que tiene quistes en los ovarios, mal entendida, que se llama el síndrome de ovarios poliquísticos. Ese síndrome de ovarios poliquísticos es muy específico, tiene manifestaciones clínicas, laboratoriales y manifestaciones sonográficas. Entonces hay que tener en cuenta que una mujer que tenga, como algunos de los ovarios que vimos previamente, muchos folículos, no son ovarios poliquísticos. El síndrome de ovario poliquístico es una entidad bien característica que se caracteriza por hipertelorismo, obesidad, acné, entre otras manifestaciones clínicas, resistencia a la insulina, etc. En otras palabras, es como la mujer barbuda del circo. Es la primera causa de infertilidad y enfermedades más común de irregularidades menstruales. Se presenta del 6 al 10% en todas las pacientes y, como les digo, el diagnóstico no es por ultrasonido, es clínico y laboratorial. Entonces, yo lo único que puedo reportar en un ultrasonido que tenga manifestaciones de clínicas de ovario poliquístico, yo puedo decir que es un ovario
con intensa actividad folicular, porque tenga X número de folículos, que los puedo contar, los puedo decir, y el volumen ovárico. El volumen ovárico es lo que marca el tamaño real del ovario y es un parámetro para determinar cuando este está aumentado, para decir que está patológico. Hay congresos anuales de ginecólogos exclusivamente del síndrome de ovario poliquístico, cada año. O sea que los criterios van cambiando cada año. Entonces, es muy difícil mantenerse al tanto, inclusive si eres ginecólogo y no te estás actualizando, este concepto del síndrome de ovario poliquístico puede ir variando. Aquí les presento esta referencia bibliográfica del 2003 que habla del manejo diagnóstico por ultrasonido del ovario poliquístico en el consenso internacional, en un consenso internacional. Y fíjense, dice, las recomendaciones para realizar la evaluación de la morfología ovárica y el diagnóstico del ovario poliquístico. 1. El ovario poliquístico debe tener al menos una de las siguientes características, que son 12 o más folículos que midan entre 2 y 9 milímetros de diámetro. Eso quiere decir que hay que contarlos. Para contarlos hay que verlos claramente. Entonces, es difícil hacer esto en un ultrasonido pélvico. Tiene que ser vaginal. Hay equipos maravillosos, modernos, que nada más, ya que tienes localizado el ovario, aprietas un botoncito y te aparecen los números de los folículos. ¡Ah, qué maravilla! Porque eso de andar contando los folículos realmente da flojera. Yo digo que nada más, si tú estás viendo esto y cuentas más de 12, ya tienes uno de los parámetros para hablar del ovario poliquístico. 2. Volumen ovárico aumentado por más de 10 mililitros. Entonces, hay criterios de 10, de 11 y de 12, he visto con algunos ginecólogos. Entonces, para no regar el tepache, lo que yo tengo que hacer cuando interpreto mi estudio es describir lo que veo. Es decir, encuentro ovario derecho de tantos mililitros, con tantos folículos, o de forma y tamaño normal, etcétera, y nunca ponía yo en mis conclusiones las imágenes sonográficas compatibles con ovario poliquístico. Trato de evitar esto. ¿Por qué? Por las implicaciones de lo que les comento. No debe utilizarse la apariencia subjetiva de ovarios poliquísticos. La distribución de los folículos debe de omitirse, es decir, si hay más hacia un polo que para el otro, eso no es un parámetro relevante. El aumento de la ecogenicidad o del estroma no se incluyen en la definición, es decir, estamos hablando únicamente de los pequeños folículos. Para definir el SOP es suficiente que un ovario cumpla los criterios mencionados, o sea, no tienen que ser los 2 ovarios que estén grandes, con uno que esté grande es suficiente. Esta definición no es aplicable a mujeres en tratamiento con anticonceptivos hormonales. La mitad de los pacientes que vemos ya está con tratamientos anticonceptivos, por lo tanto, ya los criterios no es aplicable. El hallazgo aislado del ovario poliquístico en mujeres asintomáticas no debe considerarse como SOP. ¿Ok? Entonces, queda claro esto porque hay mucha confusión allá afuera. Los reportes sonográficos de ultrasonido pélvico abundan en el diagnóstico de ovarios poliquísticos, creo yo, sin fundamento consistente. Muy bien, lo saben todos sobre ovarios poliquísticos. Bueno, todo lo que deben saber a estas alturas de ovarios poliquísticos, quiero decir. Por otro lado, si ustedes, este ultrasonido es por vía abdominal, vía superpúbica, dice aquí, y este ultrasonido es por vía transvaginal. Si revisamos este ultrasonido por vía abdominal, esto no es la vejiga. Es líquido libre, free fluid, free fluid. Aquí la vejiga está colapsada. Aquí tengo el útero rodeado de este líquido libre que está en fondo del saco posterior y líquido alrededor de las asas intestinales. Muy bien. Luego, por otro lado, aquí en este ultrasonido transvaginal tengo el útero, un endometrio trilaminar y un poquito de líquido libre. Perdón. Por otro lado, tengo aquí otra imagen con líquido libre y si se fijan, es el mismo estudio, el mismo paciente. Si se fijan, yo puedo medir también el ancho, lo alto y lo profundo de este líquido y puedo calcular aproximadamente cuánto líquido libre tiene, con la condición de que lo pueda medir de esta manera, porque aquí, por ejemplo, se me atraviesa el útero, se me atraviesa la tripa y ya no puedo cuantificarlo claramente.
Pero fíjense que cuánto mide, que son 4 mililitros de líquido libre, o sea, es muy poquito. No nos asustemos por este poquito, salvo determinadas circunstancias. Entonces, ¿cuáles son las causas del líquido libre? Son estas que ven ustedes en esta lista. Primero, ovulación reciente. Como les dije, al romperse el folículo puede producirse un poquito de sangrado. Segundo, enfermedad inflamatoria pélvica, o sea, que sea el resultado de una pelviperitonitis de cualquier origen bacteriano, lo que sea, la vagina, porque de la vagina entran bichos, entran al útero, entran las trompas y se infectan y se hacen hepatitis, se hace cualquier cosa y puede producirse un poquito de líquido libre en la cavidad. Otra, ascitis, pero el líquido de ascitis casi nunca va a ser 4 mililitros, va a ser mucho, como el de arriba. Entonces, cuando vemos mucho líquido, las posibilidades es ascitis. Otra de ellas es la endometriosis. No confundir con adenomiosis, de la cual hablamos en la clase anterior. La endometriosis es la presencia de pequeños tejidos de endometrio implantada en el peritoneo y que sometido a la influencia hormonal produce sangrado en la fase descamativa, se prolifera y luego se produce descamación y se produce sangrado. Entonces hacen como quien dice un pequeño hemoperitoneo cada mes. Esto hace que las menstruaciones sean muy dolorosas, esto es una causa de infertilidad, etc. Entonces, es una de las causas de endometriosis. Y finalmente, y bien importante, es tener en cuenta siempre que nuestra paciente esté en edad fértil, considerar la posibilidad de embarazo ectópico roto. De hecho, siempre que vean ustedes líquido libre, la primera opción que tienen que tener en mente es embarazo ectópico roto y preguntar a la paciente si hay posibilidades de que esté embarazada. Si la paciente dice que no, entonces sigan pensando en embarazo ectópico roto. Si la paciente dice que es virgen, sigan pensando en embarazo ectópico roto. Si la paciente es monja, sigan pensando en embarazo ectópico roto. En otras palabras, siempre tengan en mente esta posibilidad y si tienen un abdomen agudo, pidan prueba de embarazo, que es lo único que los puede respaldar ante la posible complicación de muerte de una paciente por embarazo ectópico roto. Hay un detalle interesante en el embarazo ectópico, bueno, lo platico más adelante, creo que hay una imagen, es que al inicio el embarazo ectópico puede producir dolor y después de unos días el dolor puede desaparecer. ¿Por qué?